Hola, ¿qué tal? He analizado unos cuantos teléfonos de este tipo, así ultra resistente o ruggerizado, como dicen algunos, y creo que este tiene algo distinto. Tiene unas especificaciones que no he encontrado en otros teléfonos de esta categoría y por lo tanto creo que vale la pena y que está un poquito por encima del resto. Se trata del BlackView BL8000 con una batería de 8800 mAh y un montón de especificaciones que están por encima, ya te digo, del resto o de la gran mayoría de teléfonos ultra resistentes. Por ejemplo, el procesador MediaTek Dimensity 7050, que es un procesador de 8 núcleos 5G, que ya podríamos considerar dentro de la gama media tirando para arriba. Y atención a la RAM, 12 GB de memoria DDR5, ampliables hasta 24 con memoria virtual. ¿Qué te parece? Y luego el almacenamiento, 512 GB, medio tera de almacenamiento UFS 3.1, pantalla con resolución 2,4K de 120 Hz de tasa de refresco y con un brillo de 550 nits. Y como no, con Wi-Fi 6, NFC para pagar con el teléfono y muchas cosas más que aquí te voy a contar. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a empezar diciéndote que he recibido esta unidad del BlackView BL8000, que por cierto es una unidad que me han dicho que es de las primeras 50 que se han fabricado. Así que bueno, yo me he encontrado con algunas carencias, algún problemilla, algún bug, pero es que está súper verde. No creo que valga la pena mencionarlo porque es que son las primeras 50 unidades. Me han dado una unidad de prueba prácticamente para que así lo pueda probar antes de que salga al mercado. Vamos a hablar de lo que se va a encontrar el usuario, que es un teléfono que funciona súper bien, que funciona muy rápido, y es extraño encontrar un teléfono que tenga pues muy buena, fíjate, muy buena fluidez en todo lo que hace, que además cuando abres la caja, pues te encuentras pues una caja bastante grande, muy bien presentado, que te viene el teléfono, el cable y atención, también te viene un cargador de 33 vatios que además tiene una potencia adaptable a otros dispositivos, así que te va a servir como cargador universal para muchos otros teléfonos y relojes y otras cosas. Y ya ves que la presentación está bastante cuidada. Y hablando del cargador y hablando de la batería, pues sí, es una batería de 8800 mAh que te olvidas del último día que la cargaste porque dura alrededor de 3 o 4 días. Que un teléfono te dure actualmente 3 o 4 días, oye, está bastante bien, ¿eh? Yo creo que es algo difícil de encontrar. Pero claro, a esta batería pues también le suma un peso que es considerable, son 385 gramos. Pero a ver, si a ti te gustan este tipo de teléfonos, ya sabrás que son unos teléfonos que pesan más que el resto de teléfonos, pero también tiene unas características que son muy importantes, ¿no? Como por ejemplo la resistencia, estándar militar 810H, es IP68, IP69K, se puede sumergir 1,5 metros hasta media hora si quieres, puedes hacer fotografía submarina porque tiene un modo específico para ello, aguanta temperaturas de -20 hasta 60 grados centígrados. Y bueno, en cuanto a diseño, pues nos encontramos una forma típica, ¿no? Una de esas formas de teléfono que por fuera, o con una carcasa o con un cuerpo, que no hace falta ponerle ninguna funda, porque ya el cuerpo en sí del teléfono ya es una funda protectora, pero muy protectora, con un montón de protecciones alrededor, con una protección incluso del puerto de carga, que a veces cuesta abrirle la puertecita del puerto USB tipo C, con un altavoz que suena muy fuerte y suena muy bien, pero solo tiene uno, porque por la parte de arriba no tiene ningún altavoz, así que si tú lo tapas por aquí debajo te vas a quedar prácticamente sin oír música, pero bueno, por el resto todo perfecto. Por arriba no tiene nada, no tiene ningún orificio ni nada, el orificio lo tiene por la parte de atrás, que yo, si no me equivoco, es como el micro de ambiente. Por el otro lado tiene dos cosas interesantes, la primera es la bandeja para la tarjeta SIM, que es una bandeja donde tú le puedes poner una doble SIM, es dual SIM. Lo que no tiene es espacio ni ranura para ponerle una tarjeta de memoria. Vas a tener que conformarte con los 512 GB, que bueno, pero dices, oye, los teléfonos de gama alta actualmente ya tienen esa capacidad y tampoco tienen una ranura para ponerle ninguna tarjeta de memoria. Por lo tanto, estaríamos hablando que es un teléfono que se está codeando con la gama alta prácticamente. A ver, sin llegar a serlo, vamos a ser sinceros, pero es que se comporta muy bien. Luego en la parte izquierda también tiene un botón auxiliar, es
es un botón programable que le puedes dar varias funciones según los toques que le des, 1, 2 o toque sostenido. Lo que no tiene es agujero para auriculares, no tiene agujero para auriculares, ni tiene radio FM, ¿sabes? Eso se lo reservan para los teléfonos de gama baja y gama media. Y atención a las cámaras, porque tiene dos cámaras muy interesantes. La primera es el sensor Samsung de 50 megapíxeles ISOCELL con la inteligencia artificial y con una estabilización maravillosa que también me ha sorprendido mucho. Me dejo con la boca abierta de decir, pero un teléfono de esta categoría, ruggerizados, de estos que son para la obra y tal, ¿va a tener esta estabilización? Pues sí, cuidado, porque ahora te voy a mostrar una serie de ejemplos de vídeos, fotos grabados con esto y ya verás tú cómo vas a sorprenderte. Luego tiene un gran angular de 8 megapíxeles y por delante tiene una cámara selfie de 16 megapíxeles. Y aquí te dejo con unas cuantas muestras de fotos y vídeos hechos con el Blackview BL8000. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Que por cierto, se me olvidaba decirte que tiene HDR y que puede grabar vídeo hasta 4K. En definitiva, si te gustan los teléfonos ruggerizados, ultra resistentes, llámale como quieras, aquí tienes una muy buena opción que tiene un tamaño y un peso considerable, 6,78 pulgadas y 385 gramos de peso. No es precisamente una pluma. Pero si estás viendo este vídeo ya sabes de qué tipo de teléfono estamos hablando. Además tiene una pantallita por detrás que tiene una serie de servicios, como por ejemplo ver las notificaciones, el día, la hora, el tiempo, reproducción de música, también tiene brújula y luego también tiene para hacerte una foto, un selfie con las cámaras traseras, que son las mejores. ¿Y el precio? ¿En qué precios nos estamos moviendo? Bueno, pues te comento. Este teléfono sale a la venta con un precio promocional de 199 euros. Es una burrada de barato para lo que te está dando. Pero eso solo va a ser para las 1000 primeras unidades. 199, cuando se terminen las 1000 primeras va a pasar a 399 y ese va a ser el precio más o menos por el que se va a mover. Que no deja de ser un precio también promocional, que luego es probable que igual suba un poco más. Así que nada, este ha sido el Blackview BL8000 que como ves tiene la pantallita por detrás y que te lo he presentado aquí mismo. Recuerda que en la descripción tienes el enlace de compra por si te pudiera interesar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!